Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Nunca he sabido ser roca en medio del caos. Lo bueno es que el archivo me mostró cómo hacerlo. Y lo hizo con este tema, justo en el momento que más lo necesitaba. Vivimos en un tiempo que exige sonrisas firmes, productividad constante, fortaleza sin grietas. Las redes se han convertido en vitrinas de perfección, parejas que nunca discuten, vidas siempre emocionantes, viajes a lugares que parecen sueños, días llenos de logros y sonrisas que nunca tiemblan. Nos hemos acostumbrado a mostrar solo la parte brillante, a ocultar las grietas, a posar como si nada nos doliera. Pero nadie te advierte que, a veces, la mayor fuerza es resistir en silencio, cuando tu alma ya se rindió y solo tu cuerpo se mantiene en pie. La resistencia real no busca aplausos, no se filtra, no se publica. Hoy abrimos un archivo que viajó siglos para encontrarnos, justo en este instante, cuando la marea sube y el viento golpea sin descanso. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo, esto es Archivo 42. El archivo nunca me avisa lo que va a mostrarme, pero de algún modo siempre lo hace en el momento exacto, como si supiera cómo respiras, como si adivinara el peso que llevas sobre tus hombros, y entonces te pone frente a alguien que un día sintió lo mismo que tú. Hace más de 2000 años, Zenón de Sitio viajaba hacia Atenas. La bodega de su barco estaba llena de mercancías, llevaba todo lo que le pertenecía. Cada tablón de madera crujía bajo el peso de su futuro asegurado, hasta que el mar decidió escribir otro final. El casco chocó contra algo, el agua comenzó a trepar por las bodegas, en minutos la cubierta se inclinó y el trabajo de toda una vida se disolvió entre espuma y sal. Zenón llegó a la costa empapado, con la piel ardiendo pero por el agua helada y el vacío golpeándole en el pecho. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía rumbo. Ese momento que todos tememos, el día en que lo pierdes todo. Para Zenón ya había sucedido y sin embargo seguía respirando. Caminó por Atenas sin un destino, hasta que una pequeña librería lo detuvo. Dentro, una voz leía sobre filosofía. No fue una revelación estruendosa, sino un golpe silencioso, de esos que no duelen en la piel, pero te quiebran por dentro para poder rehacerte. Ahí entendió que la vida no estaba hecha para evitar naufragios, sino para aprender a navegar después de ellos. Zenón buscó maestros, se dejó vaciar para luego reconstruir. Años más tarde, bajo las columnas de un pórtico pintado en Atenas, fundó la Stoa Poikile, levantó una escuela que no enseñaba a conquistar territorios, sino a gobernarse a uno mismo. De aquel pórtico nació la palabra estoicismo, Stoa Poikile, y discúlpenme si no pronuncio bien el griego. El corazón de esta enseñanza era claro: la vida se divide en dos partes, lo que depende de ti, como son tus pensamientos, tus acciones, tu respuesta, y lo que no depende de ti. La opinión ajena, el clima, la enfermedad e incluso la muerte. La regla parece sencilla: ocúpate de lo primero y acepta lo segundo, pero vivirla requiere un tipo de fuerza que no se captura en fotografías, que no te enseñan cuando eres niño, que no se mide en aplausos y que no deja lugar al miedo. El estoicismo no promete que no perderás nada, promete que cuando lo pierdas todo, permanecerás y no te olvidarás de quién eres. A veces, perderlo todo no es el final, es el comienzo de algo que, por fin, depende de ti. El archivo no guarda todos los detalles, pero a veces muestra pequeños fragmentos, lo justo para que entiendas lo esencial. Entre cajas selladas y pergaminos marcados por el tiempo, encontré un pedazo de carta que olía a sal y madera mojada, como si hubiera viajado siglos atrapada en una botella, como si hubiera decidido romperse solo para salir ahora. No tiene firma, solo una palabra escrita al borde: sitio. Hoy vi hundirse mi barco. Sentí como la cubierta se partía bajo mis pies.
cómo el mar tragaba sin piedad cada moneda, cada objeto, cada día de trabajo que creí seguro. Vi mis manos vacías y entendí que no era un sueño. No tuve tiempo de salvar nada. Nadé como quien huye de un monstruo invisible, con el agua helada cortando cada músculo, con la sal quemando mis ojos y mi garganta. Cuando la corriente me dejó, avancé a trompicones por la espuma, dejando un rastro de arena y jadeos, hasta caer de rodillas en la orilla. Me quedé ahí, esperando que el vacío me aplastara, esperando que la vida me consumiera, esperando que todo lo que había empezado terminara en ese momento. Pero solo escuché mi respiración. Tal vez los dioses no me han quitado nada. Tal vez me han dejado por fin libre. No sé a dónde voy, pero sé que el hombre que se levantó de esa arena no volverá a temerle al mar. No puedo asegurarte que fueron las palabras exactas de Zenón, pero llevan su sombra impresa, y el archivo así me las mostró el día de hoy. Siglos después de que Zenón fundara su escuela en Atenas, la filosofía que nació de un naufragio llegó a oídos de un hombre que jamás había visto el mar. Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo, en Hierápolis, una ciudad griega bajo dominio romano. No nació libre, su nombre no era suyo, su vida y sus acciones tampoco. Fue propiedad de Epafrodito, un liberto que servía como secretario del emperador Nerón. Lo llevó a Roma, a una ciudad de calles estrechas y patios llenos de humo, donde el ruido de los mercados se mezclaba con el de los pasos de los soldados. Ahí Epicteto habitó cuartos oscuros, sin ventanas, con el aire denso por la humedad y el aceite de las lámparas. Aprendió a moverse sin llamar la atención y a medir cada una de sus palabras antes de pronunciarla. Porque en casa de un hombre tan cercano al emperador, una frase mal dicha no solo podía costarle el trabajo, podía costarle la vida. Sufrió hambre y el desprecio de quienes lo trataban como un objeto. Y un día, su amo le torció la pierna con tal fuerza que la dejó dañada para siempre. La leyenda que yo leí dice que mientras el hueso cedía y empezaba a quebrarse, Epicteto solo pronunció: "Te lo advertí, ahora mi pierna está rota". No era resignación, era el eco de una idea que ya habitaba dentro de él. Lo que ocurre fuera de ti no puedes cambiarlo, pero dentro de ti nadie manda sin tu permiso. Incluso siendo esclavo, escuchaba las enseñanzas estoicas y las practicaba en silencio, aceptando lo inevitable, enfocando su energía en lo que sí dependía completamente de él. Con el tiempo, Epafrodito le concedió la libertad. No sabemos si fue por reconocimiento, por conveniencia o porque simplemente ya no era útil para las tareas físicas. Pero para entonces, Epicteto ya había vivido tantos años practicando el estoicismo que la esclavitud ya no podía tocarlo. Se marchó de Roma y fundó su propia escuela en Nicópolis, donde enseñó a gobernadores, soldados y ciudadanos que el estoicismo no eran frases bonitas para un pergamino, para guardarlas en un libro polvoriento o en una estatua de mármol, sino una forma de vivir cada día cuando tienes todo y cuando no tienes nada. La vida fue la prueba de que esta filosofía no era un privilegio de comerciantes, generales o emperadores, sino que también para aquellos que lo único que poseen es su propia mente. Y sin embargo, hubo un hombre que lo tuvo todo: un imperio, un ejército, un trono, y aún así escribió en silencio para no perderse a sí mismo. Este bloque no trata sobre un hombre, es sobre un libro, pero en este caso, el autor importa tanto que su sombra está impresa en cada palabra y en cada página de lo que podemos leer. El libro se llama Meditaciones. Lo escribió Marco Aurelio Antonino Augusto, emperador de Roma entre los años 161 y 180 después de Cristo. Es el último de los llamados 5 buenos emperadores. Fue un gobernante respetado por su justicia y por su prudencia,
un estratega que contuvo invasiones, un administrador que fortaleció las leyes y un hombre que mantuvo unido un imperio de casi 100 millones de personas. Y aún así, no se consideraba intocable. Por las noches, lejos del bullicio de la corte, se sentaba junto a una lámpara de aceite, frente a tablillas enceradas o pergaminos, y escribía solo para sí mismo. No buscaba lectores, no pensaba que sus palabras saldrían de esa habitación. Era su diario, y gracias al destino, sobrevivió. En esas páginas dejó verdades que siguen vivas 2000 años después. Todo lo que escuchamos es solo una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esa es una de las que a mí me llama la atención. Pero el archivo me mostró otras 4 para el día de hoy. Si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma, sino al valor que tú le das. Y tienes el poder de revocar ese valor. La tercera, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de eso y encontrarás la fuerza. La cuarta, no es la muerte a lo que el hombre debe temer, sino más bien a no empezar nunca a vivir. Y la última para el día de hoy, no obres como si fueras a vivir 1000 años, obra como si el fin estuviera muy cerca. Memento mori, recuerda que morirás. Tú también vas a morir, nos recordaba Marco Aurelio, y nos recordaba lo efímera que es la vida. A veces la tomamos tan en serio que nos olvidamos de vivirla. No es un llamado a la prisa, es un llamado a la intención, a dejar de esperar el momento perfecto y empezar a cuidar lo que verdaderamente importa. Al final, eso es lo que Meditaciones nos deja, un mapa para no desperdiciar la vida, escrito por alguien que tenía todo lo que muchos desean y que aún así sabía que nada lo salvaba del paso del tiempo y de las inclemencias de la vida. Y hay quienes, como Marco Aurelio, decidieron que incluso con el mundo temblando bajo sus pies, la vida debía continuar, cantando y bailando hasta el final. Hay canciones que suenan incluso cuando todo se está cayendo. El archivo no siempre canta con una voz heroica, a veces lo hace con un eco extraño, como si hablara desde las mismas grietas de la tierra. Ese eco del que hablo llegó en 1985, cuando 3 jóvenes argentinos transformaron para siempre la música latinoamericana. Soda Stereo no solo inventaba un sonido, le daba voz a una generación que había crecido entre dictaduras, apagones, opresión y silencios impuestos. Y en medio de esa historia nació una canción que aún vibra como advertencia. Cuando pase el temblor, Cerati no pidió detener el caos, pidió la fuerza para verlo pasar. Empieza diciendo: yo caminaré entre las piedras. Es avanzar en un suelo que amenaza con quebrarse, aceptar que la vida tiembla bajo tus pies y aún así seguir andando. A veces tengo temor, lo sé. Resistir no es fingir invulnerabilidad, es reconocer el miedo, aceptarlo y continuar. Eso es estoicismo puro. No huir de la emoción, no huir del llanto o la tristeza cuando se presenten, sino atravesarla sin ningún miedo. Cuando pase el temblor, no dice si pasa, dice cuando pase. La certeza de que incluso la sacudida más feroz que te está poniendo la vida en este momento tiene un fin. Cerati lo cantaba con un ritmo ambiguo, bailable y oscuro a la vez. Esa contradicción también es profundamente estoica. No niega el desastre, pero tampoco se hunde completamente en él. A veces lo que hay que hacer es reírnos un poco de lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque no tenemos control de estos acontecimientos. Hay que hacer lo que nos toca y en ocasiones eso es bailar un poco, enfrentarlo y esperar a que se canse. Quizás por eso, aunque no fue escrita como protesta, terminó convertida en himno de resistencia colectiva, un recordatorio de que tras cada colapso, sea político, social o personal, eso que estás viviendo, ese temblor bajo tus pies,
siempre queda la posibilidad de transformarse. Desde Argentina hasta México, Cerati nos susurró que el temblor iba a pasar. Un eco estoico que resuena en todo Latinoamérica, directo hasta tu propio temblor. Y esa elección, atravesar la adversidad, resistir con lo que queda y creer que del otro lado todavía hay una vida que merece la pena vivirla, es la misma que conecta a emperadores, filósofos, músicos y a cualquiera de nosotros. Porque no necesitas un escenario o un imperio, solo necesitas estar aquí y resistir. A veces, resistir es el único baile posible. Pero la fuerza no siempre se grita en estadios, ni se esconde en libros inmortales detrás de un imperio. A veces se encarna en una vida anónima y aún así sostiene mundos enteros. Conozco una mujer que lo hizo, como muchas otras que estoy seguro que me van a escuchar en este momento. Lo hizo el primer día que decidió no seguir soportando malos tratos. Cerró una puerta para siempre con una mano y con la otra decidió abrir otra, sin saber a dónde la llevaría. Claro que no se fue sola, se llevó consigo a quienes más amaba, aunque eso significara empezar desde cero, en una ciudad enorme, sin contactos, sin ahorros, sin un mapa. Trabajó donde pudo y como pudo, cuidó, curó, alimentó, sostuvo, y a veces el fruto de su esfuerzo se perdió antes de llegar al destino. Por supuesto que esto no alcanzaba para satisfacer sus propias necesidades. Pasó hambre, pasó frío, pasó miedos interminables. La vida la llevó incluso a otro país, persiguiendo un futuro más seguro para los suyos. Y aunque el dinero que enviaba no siempre se usó como esperaba, no se detuvo. Años más tarde un accidente le robó parte de la fortaleza de sus piernas, pero no la de su voluntad. Aún después de todo lo vivido, jamás reclamó, jamás exigió justicia a la vida, al universo, a Dios, no pidió aplausos, solamente siguió. Años después, por azares del destino, durante una revisión los médicos confirmaron algo que yo ya sabía, que su corazón era más grande de lo normal. Era una condición médica, sin embargo, poéticamente perfecta. No necesitaban medirlo, yo lo había visto toda mi vida, en cada sacrificio silencioso, en cada paso dado aunque doliera todo, en cada acto que probaba que la verdadera fuerza no siempre hace ruido, pero sostiene lo que más importa, porque hay corazones tan grandes que sostienen a otros incluso cuando ya no pueden sostenerse a sí mismos. El archivo tiene una forma extraña de enseñarme. A veces no es con fechas ni con nombres, sino con imágenes que parecen cuentos, historias que, si las lees despacio, son advertencias disfrazadas. Hoy me mostró simplemente dos árboles, un roble y un sauce. El roble crecía firme, erguido, con un tronco ancho como una muralla y raíces tan profundas que parecían abrazar y a la vez querer sostener a la tierra. Era el orgullo del bosque, sólido, imponente, inamovible. Decían que ninguna tormenta podría contra él. El sauce, en cambio, parecía vivir en otro tiempo. Sus ramas largas buscaban el agua y sus hojas bailaban con la brisa más suave. Parecía que le gustaría besar el suelo. No impresionaba. A veces parecía que se inclinaba para descansar un poco. Y entonces llegó un vendaval. Uno que no sabía de jerarquías. El roble apretó cada una de sus fibras, resistiendo como le habían enseñado. Aguanta, no te dobles, sé fuerte, no te quiebres. Y resistió, hasta que una ráfaga le partió una rama. El golpe retumbó en sus raíces, en sus adentros, lo dejó marcado, no cayó, pero para siempre esa herida quedó palpitando, quedó herido, porque su fuerza lo había hecho enfrentar al viento con todo su cuerpo, y el viento no tiene piedad. El sauce, en cambio,
se dobló hasta por fin besar la tierra. Aceptó cada uno de los embates, dejó que el viento pasara sobre él, que hiciera con él lo que quisiera, y al amanecer, cuando la claridad por fin llegó, seguía ahí, intacto. Había perdido unas cuantas hojas, pero la mayor parte de su cuerpo seguía como si nada, no porque fuera invencible, sino porque había aprendido a moverse con la tormenta. En la naturaleza esto es real. Los robles pueden quebrarse o caer con todo y raíces cuando el viento es demasiado, y los sauces, aunque se doblan, rara vez son arrancados. Incluso si llegan a cortarse, sus raíces siguen vivas aunque el tronco ya no esté. Quizás por eso el archivo me mostró esta escena, porque así nos enseñaron a muchos, a ser robles. Aguanta, no muestres debilidad, sé fuerte, no pides ayuda, tú puedes, hazlo tú solo, sin saber que cuando llegue el vendaval, esa misma rigidez puede ser la que nos rompa. Tal vez la lección no sea dejar de ser roble, sino aprender algo del sauce, porque el sauce no es débil, sabe elegir cuándo es necesario ser fuerte, sabe cuándo aferrarse y cuándo dejar que el viento pase, porque entiende que no puede controlar la tormenta, pero sí la forma en que se mueve dentro de ella. El roble cree que la fuerza está en no ceder jamás. El sauce sabe que la suya está en decidir qué batallas luchar y cuáles dejar ir. Y quizá por eso ahí esté la verdadera fuerza. No resistir siempre, no resistir a lo tonto, sino resistir cuando sirve y ceder cuando sea lo único que puede salvarte. Tal vez la verdadera fuerza no se grita, solo se demuestra. El archivo no junta piezas al azar. Todo lo que viste aquí, aunque parezca aislado, aunque parezcan ideas extrañas, tiene un lugar. Zenón, el que perdió todo en un naufragio para luego fundar una escuela. Epicteto, nacido esclavo, que aprendió que nadie manda en tu interior sin tu permiso. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, que escribió en secreto para no olvidarse de vivir, para no olvidarse de quién era realmente. Cerati, que convirtió el temblor en canción y esperanza. Ella, la mujer del corazón inmenso, que siguió adelante, aunque nadie le aplaudiera, aunque todo doliera. Y los árboles, que nos recuerdan que la rigidez puede quebrarte y la flexibilidad puede salvarte. Todos apuntan a lo mismo. No eliges la tormenta, pero sí quién serás cuando la tormenta llegue. Porque si hay algo que te puedo asegurar, es que la tormenta llega, para ti y para mí, para todos, para el más poderoso y para el más insignificante como yo. Todos hemos pasado o estamos pasando por una tormenta, y dentro de ella es difícil imaginar el final, porque no lo ves, porque tus ojos están llenos de agua como los de Zenón, llenos de agua y sal, como los de Marco Aurelio, nublados por todos sus pensamientos, como los de Epicteto, que no eran pensamientos libres, sino dictados por lo de alguien más, como los de la mujer del corazón enorme, que podían estar nublados por las responsabilidades que tenía que cumplir. Entonces no puedes ver cuándo se va a acabar esa tormenta. No sabes si te va a durar un día, 2 días, un mes, un año o cuánto tiempo, pero hay una certeza: la tormenta va a terminar. Y no es cuando termine tu vida. Todo dolor se cansa, como si fuera una vela que está esperando, y en algún momento se le va a terminar la cera, se va a acabar. No puedes elegir, no puedes dictar cuánto tiempo va a durar tu tormenta, pero puedes elegir cómo vas a reaccionar, cómo vas a bailar dentro de ella. Eso es el estoicismo. No es una filosofía muerta, sino una forma de estar vivo. Firme cuando te toca, flexible cuando es necesario, y siempre consciente de lo que puedes y lo que no puedes controlar. Así te lo platico, porque así lo guardó el archivo. Si algo de esto que dije encendió algo en ti, coméntamelo por favor. Un recuerdo,
una frase o ese instante en el que tuviste que ser roble y luego descubriste que era hora de ser sauce. Porque lo que hoy parece solo una historia para ti, mañana puede ser la brújula que otro necesite, cuando todo a su alrededor tiemble y no sepa de dónde sostenerse. Escríbelo en los comentarios, comparte este video con quien sepas que necesita escucharlo, con quien esté atravesando por una tormenta o cuando sepas que la tormenta está cerca de alguien. Guárdalo y quizás si un día vuelves, puede ser que el archivo ya tenga tu voz entre sus páginas. El estoicismo, como te decía, sigue vivo y sigue siendo necesario en nuestras vidas. No está encerrado en un libro polvoriento ni olvidado en el mármol de una estatua. Respira cada vez que alguien decide no romperse por completo por las cosas que no puede controlar. Vuelve a latir cuando alguien elige ser fuerte sin dejar de ser flexible. Y si ese día llega para ti, recordarás que resistir no era aguantar sin doblarte, sino saber esperar sin romperte. La tormenta va a pasar. Archivo 42, donde ser estoico no es el final del dolor, sino el principio de tu libertad. No lo dije todo. No me creas nada. Tal vez este archivo no era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.